Bien, este es el práctico número 3, que vamos a ver etapas y protagonistas de la primera expansión europea en los siglos XV a siglo XVII. Como les venía diciendo, desde las clases anteriores, habíamos visto en el trabajo práctico número 2, esta expansión sobre los territorios americanos, los territorios africanos y los territorios asiáticos, de parte de los distintos reinos europeos. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos centralmente es un elemento central, porque a partir de estos siglos se empieza a dar un proceso de un camino que se llama la gran marcha hacia el capitalismo. Cuando se termina de establecer justamente, ya en el siglo XVIII y XIX, ya una estructura capitalista en la cual las estructuras que hoy día conocemos, ya en un capitalismo mucho más destructivo, mucho más presente hoy en día, se establecen como lo conocemos hoy en día. Durante estos siglos se terminan de consolidar la formación de las distintas burguesías, que habíamos analizado cómo justamente estos sectores mercantiles, comerciantes, banqueros, empiezan a adquirir a través del comercio internacional riquezas que empiezan poco a poco a ser iguales y en algunos casos superiores a los de sus monarcas en sus reinos. Y a partir de ahí, en algunos sectores sociales, por ejemplo en Inglaterra, se establecen burguesías que son reconocidas, ¿no?, por las monarquías y que empiezan a convivir en las sociedades y ser reconocidas, digamos, estos sectores burgueses empiezan a trabajar en conjunto con las monarquías inglesas, centralmente, ¿no? Y en otras, como pasa posteriormente, donde no se consolidan estas burguesías, como en Francia, que terminan estallando, ¿no?, en revoluciones, como la Revolución Francesa, y terminan, bueno, destruyéndola desde los sectores burgueses, desde los sectores de los más necesitados principalmente, ¿no? Terminan destruyendo a las monarquías. Entonces este es un proceso en la cual estas expansiones europeas por el mundo empiezan justamente a consolidar a estas burguesías como un sector social, como una clase social dentro de las estructuras sociales, muy importante, ¿no?, para la definición después, posteriormente, de los estados-nación. Pero a nosotros lo que nos interesa es justamente cómo, a través de la mano de estos sectores burgueses, de la mano de las distintas monarquías, se hace una ampliación del mercado internacional y a partir de ahí comienza una dominación europea a nivel mundial. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo de eurocentrismo, justamente el concepto de cómo se construye esta idea de que Europa es el centro del mundo? Bueno, a partir de distintas estrategias, centralmente de dominación y del uso de la fuerza y de la imposición, se termina consolidando estas ideas eurocentristas, ¿no? Y a partir de acá inicia el proceso de dominación mundial de los reinos europeos. Y esto también va en paralelo con la aparición de nuevas técnicas de producción que desembocan después, posteriormente, a un proceso de industrialización en la revolución, justamente la primera revolución industrial, con la aparición de nuevas técnicas, nuevas formas de transporte, nuevas maquinarias. Y esto transforma justamente las estructuras sociales, transforma porque se aparecen nuevos modos de producción y con ello nuevas formas ideológicas y nuevas mentalidades, dice el texto, ¿no? Se está refiriendo justamente a nuevas formas de pensamiento que están llevadas en paralelo con la conformación de nuevas estructuras sociales que terminan desembocando posteriormente en un elemento central que es del análisis de nuestra materia, que es la clase obrera, ¿no?
cómo se va consolidando y cómo se determina. Para que tengamos un panorama, digamos, estamos hablando de, si arrancamos en el siglo XV, todavía las sociedades feudales son dominantes, ¿no? Todavía hay señores feudales, no centralmente el rey, sino que tiene feudos, hay señores que responden al rey, que son los señores feudales, y que tienen una estructura social de dominación sobre sus territorios en las cuales el señor feudal recauda riquezas y después le transfiere al reino, y las recauda a través justamente del uso de la fuerza y de la imposición de leyes hacia centralmente los sectores artesanos y al sector campesinado, y esto es impuesto a través del uso de la fuerza con pequeños ejércitos que tienen los señores feudales. ¿Sí? Cada feudo tiene su pequeño ejército que responde justamente al rey. El rey, cuando lo llama, bueno, tienen que mandar sus ejércitos para garantizar las guerras del rey. Pero a su vez, estos señores feudales también se enfrentan entre ellos por justamente el control de las riquezas del territorio. Imagínense esto dentro de Europa, ¿no? El caos que tenía que ver, porque el territorio europeo, si bien es un territorio grande, pero si uno lo divide, ¿no?, en una cantidad de reinos, para enumerar los más grandes, ¿no? Estaba el Imperio Austrohúngaro, el rey de Francia, el rey de Italia, el rey de España, el rey de Holanda, el rey de Suecia, el rey de Inglaterra, el rey de Irlanda, los distintos reinos germánicos, ¿no?, que todavía no se consolidan en lo que es el imperio alemán posteriormente. Entonces, digamos, tenemos una gran cantidad de reinos y a su vez divididos a su vez en una gran cantidad de feudos, ¿no?, y que están constantemente confrontados por los recursos. Y acá el que es explotado es justamente el sector más bajo, que es el campesinado, ¿no? El campesinado, que hay que caracterizarlo al campesinado. El campesinado tiene justamente un pequeño territorio de producción, de autosustento, en la cual produce e intercambia el excedente de su producción para poder seguir sosteniendo justamente su producción, pero además de eso tiene que entregar parte de esa producción como tributo al señor feudal. Y el señor feudal, bueno, a través de la acumulación de todos estos tributos, tiene que trasladarlo, digamos, estamos hablando de tributos en materias primas y en oro o plata, y hasta también, ¿no?, digamos, en las vidas del campesinado, porque si es convocado, castigado, también tiene que entregar su vida para poder satisfacer las necesidades del reino. Estas estructuras sociales justamente se ven en un momento en el siglo XV, con la aparición de nuevos territorios, se ven en cierta, a ver, no encuentro la palabra adecuada, porque no es revolucionario, sino que se ven movidas, digamos, movidas por centralmente los sectores feudales, las cabezas de los feudos, por la aparición de nuevos territorios. Imagínense, te ofrece, te enterás que podés ir a ocupar nuevos territorios y obtener nuevas riquezas, se inician series de expediciones hacia esos territorios justamente en búsqueda de un elemento que después se termina consolidando en el capitalismo, que es la riqueza rápida, la riqueza instantánea, ¿no?, la obtención de riquezas en un corto plazo, y que hace que estas estructuras hacia adentro de los sectores feudales vayan cambiando y se vayan movilizando, ¿no? Sectores campesinos muy empobrecidos que se encuentran ante la oportunidad, los comentarios de decir, mira, vamos a iniciar, subite a un barco y vamos a una expedición y volvemos dentro de un periodo, 1 año, 2 años, y volvemos con riquezas suficientes como para poder vivir todo el resto de nuestras vidas, se convierte en un elemento seductor para todos estos sectores, y se lanzan una serie de empresas justamente, primero consolidadas por los sectores burgueses, pero también en sociedad con las monarquías locales, ¿no?, en cada territorio.
Y esto cambia justamente, vuelvo a hablar sobre este último elemento, que son los modos de producción. Porque justamente los campesinos, productores de materias primas, cambian sus formas de producción al aparecer nuevos territorios para producir, y aparece la necesidad también de nuevas formas de trabajo, formas de explotación para obtener estas riquezas. Esto en cada reino europeo se va dando de manera distinta, ¿no? No es que pasa de la misma forma, todos deciden lanzarse a estas empresas de búsqueda de territorio, sino que se va dando en distintos momentos, y vamos a ir analizando justamente cómo los europeos logran esta expansión, ¿no? Después que ellos mismos lo titulan dentro de las ideas eurocentristas, que ellos lo autocatalogan como descubrimiento. Como habremos visto, no hay ningún descubrimiento, ¿no? Los territorios americanos ya estaban ocupados, ya existían miles de años antes, ciudades-estados, con estructuras, con sistemas de producción, sociedades organizadas, inclusive en los lugares más alejados, ¿no? Por ejemplo, en África, donde no encuentran ciudades, estados, digamos, ciudades con grandes edificaciones, con una estructura social totalmente armada, sino que se encuentran con sociedades tribales, pero también que están organizadas, ¿no? Que tienen un líder, un jefe, y tienen toda una sociedad organizada y que ofrecen resistencia justamente cuando aparecen estos sectores europeos, y que son los que, digamos, hacen que las expediciones hacia dentro del territorio, centralmente hacia las zonas de las selvas africanas, se vean limitadas en su ocupación territorial. Pero, digamos, vamos a ver cómo hacen justamente los europeos para lograr ocupar y obtener esas riquezas. Por un lado, vamos a analizar Portugal, Holanda e Inglaterra. Y por otro lado, vamos a analizar también, así como mezclado, España y Portugal. Y aparece en estos dos capítulos justamente Portugal, porque Portugal es una de los primeros reinos que inicia estas grandes expediciones por el norte de África. Justamente un portugués, Vasco da Gama, es el que logra bordear todas las costas africanas, es el primero que logra bordear las costas africanas, y después también Magallanes, ¿no? Que nosotros tenemos el nombre del estrecho de Magallanes en el sur, logra también después, muchos años después, bordear todas las costas americanas y encontrar la zona de paso, ¿no? por el sur de nuestro territorio argentino, y llegar hacia el Pacífico en una expedición increíble, ¿no? con esos barcos tan precarios, poder llegar hasta el Pacífico y encontrarse con Asia por otro territorio. Entonces, vamos viendo cómo, no sé si vamos teniendo el panorama de estas distintas expediciones, cómo van explorando con el objetivo central de encontrar riquezas, las búsquedas de riquezas, ¿no? A través de la conquista y el pillaje, o sea, a través de la conquista, ocupar el territorio y saqueo, a eso se refiere con el pillaje, y después, tiempo después que ya saquean estos territorios, inicia un proceso que se llama la ocupación territorial, es decir, ocupar esos territorios para la producción de materias primas, para centralmente llevarlas hacia Europa. Portugal avanza porque justamente tiene como ventaja la construcción de grandes navíos, ¿no? Para poder hacer estas grandes expediciones. Imagínense ustedes, están 6 meses, 8 meses arriba de un barco, necesitan una cantidad de elementos básicos para poder sobrevivir. Me estoy refiriendo a agua, alimentos. ¿Y qué necesitas? Barcos, digamos, de un gran tonelaje para poder llevar solamente los elementos necesarios para poder sobrevivir a esas expediciones, ¿no? Hay un dato muy interesante con la expedición de Colón, cuando parte con los 3 barcos, ya 8 meses en alta mar, sin poder encontrar
ningún territorio, ¿no? Él mismo lo escribe, ¿no? en su bitácora de viaje, que ya había planes de la tripulación de sublevarse, ¿no? Y se subleva la tripulación. Bueno, el destino del capitán es justamente que vaya a la horca y luego sea tirado del mar. Es decir, casi fracasa esa expedición, estando al límite, ¿no? Ya 8 meses, imagínense, ellos calcularon 6 meses de viaje, 2 meses más, ya sin los recursos básicos para poder sobrevivir. A último momento logran encontrar justamente las islas en Centroamérica y logran encontrar, bueno, lo que ellos denominan las Indias, ¿no? Entonces, hay una situación de expansión a través de esta aparición de los grandes barcos, de los grandes buques a vela, que permite tanto a España como Portugal llevar adelante estas expediciones. Vamos a hacer un análisis particular primero de España y Portugal. El texto que analicemos, el resumen que hace la profesora Ulloa, lo titula justamente España y Portugal a través del oro, la espada y la cruz, para resumir, ¿no? Oro, espada y la cruz. Son 3 elementos que son buscados justamente por España y Portugal. Primero el oro, ¿no? Encuentra una gran cantidad de oro. Eso persiste hasta el día de hoy, ¿no? Ha desaparecido. Uno encuentra un gran botín de oro y se convierte, digamos, en una persona rápidamente con una riqueza, ¿no? Enorme. Lo que buscaban estos reinos era justamente encontrar el oro a través del uso justamente, como decía, la espada, y un elemento central que es el elemento ideológico, que es la cruz. Cuando hablo de la cruz, hablo del proceso de evangelización que llevan adelante los reinos de Castilla hacia el resto de los pueblos que van ocupando y que van sometiendo. Los portugueses también tienen un elemento extra, que es, además del oro y el botín, es la propiedad de la tierra. Y acá vamos a hacer un parate, justamente porque la propiedad de la tierra, a partir de este momento, centralmente de los sectores feudales portugueses, se empieza a convertir en un elemento que posteriormente lo vamos a analizar, cómo la propiedad de la tierra se convierte para los sectores burgueses en el elemento más preciado inclusive que el propio oro, ¿no? El derecho a la propiedad de la tierra de parte de los sectores más ricos, digamos, de las clases burguesas, se convierte justamente en un elemento central para poder sostener estas riquezas. Eso existe hasta el día de hoy, ¿no? Que ha desaparecido, ¿no? Digamos, los sectores más ricos en nuestros territorios siempre han sido aquellos que han tenido bajo sus propiedades una gran cantidad de territorio. Eso lo van a ver en otras materias, solamente quiero decir que es un elemento que en el capitalismo se convierte en un valor fundamental, ¿no? El derecho a la propiedad, sobre todo el control de la producción de la tierra, ¿no? Cuando hablo del control me refiero a qué se produce o no se produce, ¿no? Territorios que están dentro de manos de algunos sectores burgueses que se deciden no producir para buscar justamente un impacto negativo sobre ese territorio, o producir y ser explotado hasta el extremo para producir también una riqueza a favor de los sectores burgueses. Y los portugueses comienzan justamente con este avance, con la producción en la propiedad de la tierra, porque los portugueses ya habían hecho experiencias en el norte de África, ocupando justamente las costas, poniendo puertos, produciendo caña de azúcar. Entonces, fíjense, Jujuy tiene una de las empresas justamente casualmente más ricas del país, ha salido en los informes, que es Ledesma y que produce este producto, ¿no? La caña
la caña de azúcar, ¿no? Y que uno lo compara actualmente, digamos, si ve toda la riqueza que tiene la empresa, no se visualiza dentro del territorio en el cual está instalada la empresa. No sé si hay compañeros que están acá del territorio de Ledesma, podrán dar fe sobre lo que digo, ¿no? Portugal justamente inicia la ocupación de estos territorios y para producción a través de una figura nueva que aparece, que es el señor dueño de la tierra, ¿no? Y en principio con vasallos, ¿no? En principio con vasallos campesinos convertidos en vasallos y para la servidumbre de los señores dueños de estas tierras, para producir justamente materias primas. Una de las materias primas centrales es, en principio, la caña de azúcar, ¿no? Y en paralelo, justamente para poder extraer esta producción, Portugal empieza a instalar puertos para poder extraer esta producción, donde puedan parar los barcos, cargar estas producciones. Y a su vez, inicia algo central dentro de todo este esquema, que lo copian el resto de los reinos europeos, que es el establecimiento de factorías. ¿Qué es una factoría? Una factoría es un lugar en el puerto, al costado justamente del puerto, en la cual se acumula la producción que se produce cerca de esos puertos, y además se traen producciones del territorio europeo, ¿no? Se desembarcan esas producciones y se trata de intercambiarlas con los pueblos locales, ¿no? Hacer un intercambio comercial de bienes, digamos, te traigo algunos elementos, por ejemplo, te traigo metales, ¿no? como espadas, ollas, platos, telas, y te las intercambio por algunos elementos que tengan estos pueblos locales, ¿no? Por ejemplo, pequeñas piezas de oro, piezas de marfil, ¿no? Y hasta, bueno, en algunos momentos, piedras preciosas, ¿no? Estas instalaciones de la factoría se convierte en un elemento central para poder llevar adelante este saqueo de estos territorios ocupados. Esto por un lado por Portugal. Vamos a ver España, porque España es el que lleva adelante uno de los peores saqueos dentro de nuestro territorio, ¿no? En búsqueda justamente de estas riquezas rápidas, de estos elementos centrales como el oro, y posteriormente, bueno, por ejemplo, con el descubrimiento acá cerca a nuestro país vecino, en Bolivia, de uno de los yacimientos más grandes del mundo, que es el Cerro Potosí, en el cual, digamos, era un cerro literalmente hecho de plata, ¿no? Una montaña de plata, y de la cual se extraen, ¿no? Unas riquezas que hasta el día de hoy son incalculables. Se calculan en números actuales, ¿no? En trillardo de dólares. Estamos hablando de miles de billones de dólares para que tengan una idea, porque la extracción de plata que hay desde ese lugar es a unos niveles que hoy día podemos casi solamente imaginarlos en nuestra fantasía, ¿no? Yo les cuento así en detalle para que tengan una idea, ¿no? Todavía sobreviven los mineros ahí sobre el Cerro Potosí. El Cerro Potosí sigue entregando recursos a las pequeñas cooperativas locales, pero ha quedado todavía algunos elementos de todas esas riquezas, y por ejemplo había un señor feudal
que vivía en la época de la colonización española, y que se había hecho construir todo el amoblamiento de la casa fundidos en plata. Entonces, imagínense tener una biblioteca, una silla, mesas, vajillas, adornos, todo hechos de plata. Justamente para que tengan una idea de la dimensión de la excesiva riqueza que existía, ¿no? No solo hacerse la vajilla, sino hacerse todo el amoblamiento de la casa hecho de plata. Los españoles, bueno, empiezan una rápida ocupación del territorio, se enteran de la existencia de ciudades y empiezan a planificar justamente el saqueo rápido de estas ciudades. Llegan justamente a la ciudad de Tenochtitlán, la destruyen a través de distintas estrategias de saqueo, pero centralmente con las enfermedades como la viruela y el sarampión llevan a diezmar estas poblaciones, y con eso se facilita tanto Cortés como Pizarro después cuando ocupa el territorio incaico, lleva a que puedan someter a estos pueblos muy rápidamente, ¿no? Un rápido saqueo no fue suficiente para estos reinos, sino que además de eso, hay un elemento central que sobrevive hasta nuestros días, que es la cruz, ¿no? El elemento ideológico de imposición en la cual se destruye, ¿no?, gran parte de la cultura de estos pueblos, ¿no? Se va destruyendo ideológicamente todas las formas de pensamiento que tienen estos pueblos, y se destruyen todas las formas de organización que tienen estos pueblos, ¿no? No solo las estructuras justamente de funcionamientos religiosos de cada uno de estos pueblos, sino que se destruyen las estructuras sociales justamente a través justamente de un elemento central que es llevar adelante la civilización. Esta civilización enmascarada, ¿no?, con que la civilización, sí, que un pueblo debía estar civilizado, para ser civilizado debía adorar a un solo Dios, al Dios cristiano, y debía responder a la Iglesia Católica, la Iglesia del Vaticano, y que todos los pueblos debían seguir todos estos elementos. A través de estos argumentos se llevó adelante no solo las grandes matanzas que hubo en estos pueblos, no es que estos pueblos posteriormente, digamos, no se entregaron, ¿no?, después de ser diezmados por las distintas enfermedades, ¿no?, sino que inició un proceso de resistencia en cada uno de estos territorios, resistencias que hasta el día de hoy persisten, ¿no?, que ha desaparecido, sino que siguen resistiendo, y que estas resistencias fueron justamente sofocadas a través del uso de la fuerza, de la fuerza brutal, ¿no? Me estoy hablando, por ejemplo, ustedes habrán escuchado alguna vez el descuartizamiento de Atahualpa, el descuartizamiento de Tupac Katari, ¿no?, que son líderes que representan la resistencia, y que los españoles, justamente para poder sofocar estas resistencias, los descuartizan, ¿no?, de una manera muy brutal, atándolos con caballos en cada una de las extremidades, con 2 caballos en cada una de las extremidades, la cabeza, la pierna y los brazos, y hacerlos tironear hasta que, bueno, los desmiembran cada una de las partes, y no solo conforme con eso, digamos, de convocar al pueblo para ver estos descuartizamientos, sino que hacen llevar cada una de las partes a cada uno de los pueblos donde hay focos de resistencia. Bueno, esto es un ejemplo de lo que llevaron adelante justamente los españoles como forma de dominación y saqueo. España lleva adelante la ocupación territorial, y también siguiendo justamente lo que Portugal venía desarrollando, que es la ocupación del territorio para la producción, inicia también justamente el desarrollo de territorios que
que se denominan como fincas de producción, ¿no? En la cual usan mano de obra locales, además de saquearlos, los someten y los obligan, esclavizándolos para producir la materia prima necesaria para los europeos, ¿no? Estas son formas en las cuales vemos justamente, como dice acá el título, la espada, el oro y la cruz, son los elementos con los cuales se van sometiendo a los territorios y los cuales se van imponiendo estas ideas de eurocentrismo, se van imponiendo formas de visión que sobreviven, hay que decirlo claramente, ¿no? No es que esto se ha extinguido, imagínense, 500 años de imposición, 500 años de machacar a las distintas sociedades, todavía sobreviven en nuestros territorios, todavía sobreviven en ciertos grupos sociales estas ideas, ¿no? Y hacen llevar justamente a diferenciarnos del otro. Hubo algo interesante que dijo la profesora en el teórico, que justamente que nos diferencian a cada uno de nosotros, ¿no? En su momento, diferenciándolos, no reconociéndolos como seres humanos, ¿no? El proceso de evangelización fue brutal, en tal punto de no reconocer a ciertos pueblos como humanos, considerarlos animales, ¿no? Se hace un juicio justamente a un líder guaraní para ver si era o no era humano, ¿no? Si era o no era una persona, y si se la podía evangelizar, y si era un animal, bueno, se lo debía tratar como un animal. Este proceso justamente que va deshumanizando, fíjese, que nos deshumaniza unos del otros, y nos hace ver de manera distinta. En este periodo, ¿no? Es el argumento de quiénes están civilizados y quién no están civilizados, ¿no? Y centralmente, bueno, los que están civilizados son los europeos, ¿no? Que vienen con esta civilización en el territorio americano. Vamos a ver eso por un lado, ¿no? Anoten las preguntas. Y vamos a ver el otro sistema de ocupación y saqueo muy distinto que llevan adelante los holandeses primero y muy cercanamente después, ya para el siglo XVII, los ingleses, ¿no? Los holandeses, por su capacidad numérica, por sus diferencias, su minimización militar, no pueden llevar adelante, como lo habían hecho los españoles y los portugueses, llevar adelante una ocupación territorial y hacer guerras y tratar de sacar y someter a los pueblos en los territorios que van ocupando. Los holandeses establecen un elemento que se conoce como el sistema holandés y que lleva a convertir a Holanda en una de las naciones, digamos, uno de los reinos más ricos de Europa, ¿no? Más ricos que los españoles. Imagínense, los españoles habían saqueado miles de toneladas de oro y plata, y aún así no logran obtener la misma cantidad de riquezas que logran los holandeses con este sistema holandés, en el cual innovan justamente ya en la marcha hacia el capitalismo y establecen los elementos básicos que van a hacer que el capitalismo después emerja como un sistema de dominación mundial. ¿Qué era este sistema holandés? Primero los holandeses empiezan a copiar los grandes barcos portugueses. Entonces empiezan a construir barcos más grandes todavía, con mayor tonelaje, ¿no? Y mayor capacidad para poder llevar una tripulación mayor y poder poner en sus bodegas una gran cantidad de mercadería producidas primero en el territorio holandés y después traída, ¿no? De otros reinos, por ejemplo, como los distintos reinos germánicos. El sistema holandés se basa, para decirlo en pocas palabras, es en un gran barco cargar todas las mercancías que se puedan, todas las mercancías, todo lo que se pueda cargar, llevarlo hacia otros pueblos, centralmente los pueblos africanos, e intercambiarlo justamente por las riquezas que tengan
esos pueblos locales en el territorio africano. Y a partir de ahí obtener una diferencia de ganancia enorme, ¿no? Porque el intercambio nunca era a la par, no es que te intercambiaban un producto por otro producto de igual valor, no, sino que te intercambiaban un producto que tenía un valor muy depreciado dentro de Europa y lo eran intercambiado por productos de un alto valor para los europeos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, metales preciosos, no solo el oro y la plata, sino también piedras preciosas, eran intercambiados muchas veces por pedazos de tela. Por ejemplo, había una cierta seducción de algunos pueblos congoleños, en lo que hoy es el Congo, que eran atraídos por ciertos colores en las telas y que los holandeses habían percibido justamente este deseo y los intercambiaban por grandes piezas de oro y los intercambiaban también por grandes, centralmente piedras preciosas, ¿no? Entonces, la diferencia comercial que lograban, ¿no? Además de obtener una gran ganancia, cargaban estos barcos nuevamente en los puertos factoría, ¿no? Con una gran cantidad de mercancías, por ejemplo, alimentos como bananas y frutas que no se conseguían en Europa, y los devolvían a Europa y nuevamente los intercambiaban en Europa. Entonces generaron un sistema de intercambio en total desigualdad con el resto de los pueblos que hacía que los holandeses, que hizo que los holandeses llegaran a un nivel de riqueza nunca antes visto por los europeos, ¿no? Fíjense, un comerciante europeo llegaba a tener mucha más, un burgués holandés llegaba a tener mucha más riqueza que el propio rey de Holanda. Entonces, para que ustedes tengan una dimensión de lo que este intercambio comercial con el sistema holandés lograba en el nivel de ganancia. Sí, Maxi. Hola, profe. Buenas. Profe, una consulta. Va en el párrafo 4, donde habla sobre el colonialismo holandés, que menciona que se basaba en la creación y la conquista de bases comerciales en el mar. ¿Cómo vendría a ser eso, profe? ¿Puede explicar un Sí, poquito? sí, justamente estaba ya camino a eso. El sistema holandés también no solo se sostenía con este intercambio desigual en los productos con otros pueblos, sino también se apoyaba justamente en la protección de los monarcas holandeses, porque si bien la burguesía puede tener una gran riqueza, lo que no tiene es un ejército propio, porque el control del ejército siempre lo tuvieron los señores feudales y controlados centralmente, encabezados por los monarcas, y en este caso los burgueses holandeses lograban la protección naval de las monarquías, la monarquía holandesa. Me refiero a que el rey holandés le proveía como sistemas de protección barcos de defensa con ejércitos y que también se establecían en los puertos y que generaban protección, y a partir de ahí, bueno, el rey holandés obtenía también parte de estas ganancias, ¿no? Esto era justamente el sistema en el cual los holandeses habían logrado una gran diferencia en los intercambios comerciales, pero también habían logrado involucrar a los sectores monárquicos usándolos como, digamos, asociándose con estos sectores feudales monárquicos para poder llevar adelante las grandes empresas. Ustedes tengan en cuenta que establecer un puerto no es suficiente, necesitas una gran cantidad de recursos. Entonces, si vos te asociás, ¿no? como burgués en sociedad con los sectores de poder, y además de esto, estos sectores te garantizan la seguridad de esos puertos, proveyéndote ejércitos, ¿no? Te garantizas justamente
que tu comercio, bueno, pueda llegar a niveles de riqueza muy, muy elevados, superiores al resto de los reinos europeos. Esto tiene también sus consecuencias, ¿no? Se produce una burbuja en los precios, que se llama justamente la crisis de los tulipanes en Holanda, en los cuales los precios empiezan a variar enormemente, no hay una referencia de precios, bueno, porque para ser breve sobre esto que no está en los textos, los holandeses son luteranos, se pasan justamente al pensamiento luterano, en la cual hubo varios de los principios religiosos de los luteranos es no mostrar las riquezas que tiene uno, sino que siempre mantenerse con un perfil lo más austero posible, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen para diferenciar estos burgueses del resto de los burgueses y decir, bueno, yo soy más rico que el resto? ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto que justamente en Florencia los italianos habían logrado esta diferencia a través de a ver quién tiene más conocimiento, ¿no? Entonces inician una carrera por tratar de conseguir y de financiar como mecenas a distintos científicos y buscar más conocimiento. Bueno, los holandeses logran esta diferencia social para ver quién es el que tiene más estatus social a través de un elemento que es el tulipán, la flor de tulipán, ¿no? Entonces, ¿quién obtenía la flor más rara, quién tenía los cultivos más extraordinarios de tulipán enfrente de su casa, era el que tenía mayor estatus y mayor riqueza que el resto de los burgueses. Entonces, inician una competencia, ¿no? por el valor de esta flor tan preciada, se empiezan a desarrollar nuevas flores, hasta el punto que se empieza a especular sobre los valores, ¿no? Porque se planta un tulipán y se dice, bueno, yo voy a plantar este tulipán y me va a dar en ganancia una tal cantidad de oro una vez que produzca este lote de tulipanes. Inclusive los sectores más religiosos tenían lotes dentro de sus monasterios y que los vendían, ¿no? Digamos, plantaban tulipanes y después decían, bueno, mirá, de acá van a nacer, no sé, los tulipanes rojos y blancos, que eran muy preciados, y van a ser vendidos a un precio a futuro, ¿no? Se empieza a establecer estos valores a futuro que hoy día se manejan dentro del capitalismo, y se empieza a especular sobre el valor. Y entonces se dice, bueno, mirá, esto va a valer, en su momento en monedas de florines, 100 florines, ¿no? Tengan una idea, con 100 florines, no sé, te compras hoy en día, puesto a valores actuales, varias propiedades, ¿no? Entonces decía, bueno, este lote de tulipanes va a valer 100 florines. Entonces se empezaba a hacer en papeles y se empezaba a revender esos papeles. No sé si más o menos conocen esta historia. Que sucede hasta el día de hoy. Se empieza a vender estos papeles, alguien los compra y esta persona que los compra en su principio a un valor de 10 florines, lo revende a 20 y así. Y se va revendiendo estos valores hasta llegar a un punto que el valor está muy inflado y de repente la producción de estos tulipanes no es como se lo había prometido. De repente la planta se enferma y se muere todo el lote y entonces el valor se cae. Bueno, esto funciona este sistema que crean los holandeses existe hasta el día de hoy, ¿no? Existen los mercados internacionales. En las grandes bolsas de valores también se intercambian papeles, títulos de propiedad, ¿no? Títulos de producción, ¿no? Las famosas acciones, que son papeles, ¿no? Y que se venden acciones a futuro y que se dice, bueno, yo voy a producir tanto y voy a vender esto y vendo valores a futuro. Y se especula sobre el valor a futuro y es también lo que genera crisis. Bueno, a los holandeses les causó una crisis terrible, esta excesiva, porque había excesivamente papeles que no valían nada y que estaban respaldados también por nada, ¿no? Por el sueño de que iban a hacer un buen lote de tulipanes. Y aquí, justamente en medio de esta gran especulación, los ingleses toman ventaja, y es acá donde los ingleses se dan cuenta que necesitan una gran flota. El Reino de Inglaterra, junto con la burguesía inglesa, empieza a producir una de las más grandes flotas navales en el mundo, copia el sistema holandés,
y aprovecha esta crisis, justamente, crisis del sistema holandés, y toma ventaja y empieza a ocupar todos estos territorios con una enorme flota. Además de eso, los ingleses habían logrado establecer la ruta de comercio con el territorio más preciado, ¿no? Que es con los chinos y con los hindúes, y con esta enorme flota, y siguiendo el sistema holandés, perfeccionándolo, y ahora vamos a ver cómo lo perfecciona al sistema holandés, toma la ventaja, ¿no? Y establece uno de los grandes sistemas de comercio hasta el siglo XVII, más grandes, de los intercambios comerciales más grandes en el mundo. Y Inglaterra se convierte en el reino más rico de toda Europa. Los ingleses, además de construir esta gran flota, empiezan también a establecer puertos apoyados por la monarquía. La monarquía también les provee protección naval. Y empiezan a establecer puestos factorías, pero además de eso, establecen un elemento que los holandeses, si bien lo tenían puesto, pero no lo tenían totalmente desarrollado, que son unidades administrativas en los puertos. ¿Qué son estas unidades administrativas en los puertos? Es decir, había un representante del rey, un representante de los sectores inversionistas burgueses, que se establecían en pequeñas ciudades, ¿no? Y que controlaban el comercio. Y estas unidades administrativas respondían justamente a los deseos de las clases burguesas y a los deseos de las monarquías inglesas. Y esto le da una ventaja justamente para poder despachar e introducir los productos de una manera mucho más acelerada que la que hacían los holandeses. Estos puertos, no sé, que ya eran pequeñas ciudades, puertos con factorías, ¿no? Con intercambios comerciales, ¿no? Totalmente desiguales, hay que aclarar, ¿no? Hace que los ingleses aprovechen esta crisis de los holandeses y tomen justamente el control del comercio, ¿no? El comercio con Asia y el control del comercio con el territorio africano. Pero además de esto, ¿no? Inician un proceso brutal para llevar adelante el control de las materias primas de la producción de todos los territorios, es decir, ellos se garantizan la flota más grande y se garantizan además tener el control de todas las rutas comerciales, no solo se garantiza tener esto, y a través del uso de la flota naval, es decir, controlan todas las rutas comerciales y se establecen en los puntos más estratégicos, y digamos, estas unidades administrativas se establecen en los puntos más estratégicos en el mundo para poder controlar todas las rutas de comercio. ¿Cuáles son estos puntos más estratégicos? Bueno, el Peñón de Gibraltar, hasta el día de hoy, que sigue peleado, digamos, entre España e Inglaterra. El Peñón de Gibraltar es una pequeña isla que no pasa ni los 9 kilómetros, que está justamente en la salida de lo que es el Mediterráneo, ¿no? Está justamente ahí entre Europa y África, y es un punto de lo más importante para poder controlar justamente todo el comercio que pasa. Todo el comercio que pasa por ahí tiene que parar ahí y tiene que rendir tributos. Imagínense la cantidad de recursos que se obtienen solamente con cobrar derechos de paso. Controla también los otros puntos más importantes estratégicos, ¿no? Uno de esos nos toca a nosotros dentro de nuestro territorio, que son las Islas Malvinas, ¿no? Que justamente es un territorio estratégico que lo ocupan los ingleses para poder controlar el comercio que baja, en ese momento todavía no estaba creado el Canal de Panamá, que baja por el territorio de lo que se conocería después como Brasil, ¿no? Baja por el territorio todavía en formación de lo que es la futura Argentina, que está hablando del territorio del Río de la Plata, ¿no? Cruza por el Estrecho de Magallanes y hay un puerto que es establecido justamente en las Islas Malvinas, en las cuales, bueno, se hace una zona de
de control comercial, ¿no? Y un paso obligado también para todos los navíos comerciales para poder pasar por el Cabo de Hornos en el sur de nuestro territorio y llegar así al Pacífico y llegar al resto de los territorios asiáticos. Se hace también sobre el control sobre las islas del Pacífico, siguiendo la ruta, para poder justamente también terminar de controlar. Y se hace el control del punto más extremo en África, que es el Cabo Verde, en África, en el sur, y con eso, bueno, establece bases, estas unidades administrativas, bases comerciales y bases militares, y se hace así del control de las rutas comerciales de todo el mundo. Y se explica por qué justamente los ingleses logran durante estos, en el siglo XV en adelante, simplemente ya en el siglo XVII, logra tanta riqueza, ¿no? Una riqueza también enorme, pero hay un elemento que también lo vamos a analizar más adelante y que es importante para nuestra materia, porque además de obtener el control comercial y además de obtener el control del comercio de todas las materias primas, se hace del comercio de la mano de obra principal que empieza a ser explotada en estos territorios que son ocupados, que se empiezan a producir materias primas, que es la mano de obra esclava. La mano de obra esclava se convierte en el motor de esta producción, de esta nueva ola de producción de materias primas. ¿Cómo vas a producir en estos territorios ocupados? ¿Cómo vas a producir caña, centralmente caña de azúcar? ¿Cómo vas a producir si no tenés suficientes, digamos, trabajadores, ¿no? Tampoco te da la rentabilidad para poder traer a campesinos desde Europa y pagarles justamente todo lo necesario para que puedan habitar ahí y producir, ¿no? Una de las soluciones que no la plantean los ingleses, no la plantean los portugueses, porque los portugueses son los primeros que en África inician a través de la esclavización y los obligan a los africanos a producir a producir cañas de azúcar y otras materias primas. Este comercio es justamente totalmente cooptado por los ingleses. Y los ingleses se hacen de todo el comercio mundial de esclavos. Y se convierte en una de las producciones más grandes vistas en la humanidad, ¿no? Nunca vistas en la humanidad, de esclavos, y se hacen uno de los, digamos, en pocas palabras, uno de los sometimientos y saqueos de personas y secuestros de personas, y asesinatos de personas más grandes que hay en nombre del comercio internacional en el mundo, ¿no? No se puede calcular la cantidad de africanos que son extraídos de África, casados, ¿no? Pueblos enteros que son casados, estamos hablando de pueblos donde hay ancianos, mujeres, niños, que son saqueados, obligados a ocupar barcos, obligados a estar guardados en las factorías inglesas, como otros productos, y luego cargados en barcos y vendidos a los distintos productores en el mundo. Y estos productores centralmente están en Brasil, que son los portugueses, en Centroamérica y en América del Norte. Y eso, bueno, da una idea de por qué en estos lugares hay más gente, justamente gente descendiente de estos pueblos africanos, hay más que en otros lugares del mundo. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo de qué es lo que hace justamente en este comercio internacional. Lo que nos importa a nosotros analizar es justamente cómo los distintos reinos europeos se van imponiendo de esta manera, de saqueo a través de la imposición ideológica, siempre, bueno,
desfavoreciendo a estos pueblos, ¿no? Siempre llevándolos a someter, ¿no? Y a tener que ser destruidos en muchos casos, y si ofrecen resistencia, ser sometidos bajo la violencia para poder beneficiar con distintos argumentos, poder beneficiar y enriquecer a los pueblos europeos. Esto explica justamente por qué Europa se convierte en uno de los territorios más ricos del mundo, ¿no? Si lo ponemos en pocas palabras, es justamente este saqueo que hacen del resto del mundo lo que lleva adelante que los distintos pueblos europeos logren el nivel de riqueza, ¿no? que hasta el día de hoy lo sostienen, ¿no? No es que se han empobrecido. Y estos argumentos de dominación son los que justamente, tanto la civilización, en sus distintas formas, la civilización a través de la ideología cristiana, o la civilización también, ¿no? como forma de dominación de parte de los ingleses, porque los ingleses también llevan adelante esta idea de civilización, no a través del pensamiento cristiano, sino que a través de la imposición de la lengua, de la imposición justamente de los contratos comerciales, y a través centralmente del control del pensamiento, ¿no? de los pueblos dominados, del pensamiento. Tienen una estrategia los ingleses, cada territorio ocupado, para garantizarse tener la dominación de esos territorios y no entrar tanto en conflicto, lo que hacían los ingleses es obligaban, ¿no? a los líderes locales, por ejemplo, en India, los obligaban a los marajá, que son los que controlan un territorio en India, los obligaban a los hijos a viajar a Inglaterra y ser formados bajo el pensamiento inglés, ¿no? Y prestar servicio y juramento a la corona. Entonces ya desde chiquititos los formaban, y luego, una vez que estaban ya, que respondían, digamos, ideológicamente a la corona inglesa, los devolvían, ¿no? a sus familias, y a partir de ahí se garantizaban que estos hijos de estos líderes locales puedan mantener la dominación de sus más cercanos. También eran estrategias que usaban los ingleses para llevar adelante esta dominación territorial y este saqueo territorial, ¿no? Bueno, sí, ya hablé demasiado. Vamos a las preguntas. No sé si tienen preguntas. Bueno, no veo que tengan preguntas. ¿Están ahí, chicos? Bueno, vamos a tratar de responder las preguntas del trabajo práctico rápidamente. Y bueno, vamos a tratar a ver si se pueden integrar a la clase. ¿Tienen alguna pregunta particular? Profe, yo tengo unas preguntas, pero pero lo voy a hacer después de la clase porque es respecto al trabajo 2. Bueno, hacela y le respondemos. No, el que estaba viendo que lo quería mandar cuando estábamos en el teórico, lo quería mandar porque ya lo tenía terminado y no me sale para entregarlo, digamos. Claro, pues ya está vencido el plazo. Decía que era hasta el 12, era hasta hoy martes, decía. Estaba Hasta escrito, digamos. 12 del mediodía. ¿A 12 del mediodía era? ¿Sí? Ah, pensé que era 12 más o menos. No, te Bien, vamos a
No sé si tienen ahí de práctico a mano. Para hacer las preguntas. Profe, Sí, sí, Solange. profe, ¿sabe qué? Le quería contar un acontecimiento. Yo quise entregar el trabajo práctico esta mañana a través del celular y no me dejaba la opción en el aula virtual. Entonces, mi compañero también le pasó lo mismo y no quedó otra de enviarlo a través de una compu, pero yo no sé si era mi celular o era el sistema o qué. Solo era para comunicarle. Bueno, lo voy a chequear. Lo voy a chequear. Sí, es complicado navegar en el celular, ¿no? Para navegar en el sistema de archivos del celular. Eh, voy a ver si lo puedo arreglar, pero no es algo que escapa, pues yo no diseñé el sistema, solo lo uso. Traten de mandarlo desde una computadora o desde una tablet inclusive, ¿no? Bien, vamos a responder el trabajo que tenemos para hoy, y ya vamos a ir cerrando y vamos después a responder todas las preguntas que tengan sobre otros temas. Acá está el trabajo. Es bastante largo el trabajo que tienen para hacer. Acá. Profesor, Sí, sí, hola, ¿usted va a subir un plazo para poder hacer el recuperatorio del trabajo práctico número 2 en el aula sí, virtual, así como hizo del 1? sí, sí. Bueno, vamos a responder esto. Dice, explica el rol, ahora voy a elegir alguna pregunta, no voy a responder todas. ¿Cuál era la función de la compañía holandesa e inglesa en las Indias Orientales? Bueno, yo no lo nombré, pero las dos grandes empresas que tenían el control comercial es, bueno, la compañía holandesa de las Indias Orientales y la otra gran empresa en sociedad justamente con los sectores monárquicos era la compañía inglesa de las Indias Orientales. Son dos compañías que se encuentran en competencia por el control comercial de estas rutas comerciales, ¿no? La que logra justamente bueno, controlar finalmente es la compañía inglesa de las Indias Orientales. Pero la pregunta dice, ¿cuál era la función justamente? Bueno, primero era justamente dentro de estas compañías poder capitalizar los recursos de sociedad tanto de la burguesía y de las monarquías, digamos, y de todos los sectores feudales que ingresaban dentro de esto, y se establece por primera vez, digamos, unas grandes empresas que logran obtener ganancias a través de esta sociedad. Y esto lo que caracteriza justamente es que se sostiene después, posteriormente, con la aparición en la Revolución Industrial de estas grandes compañías que siguen en sociedad. Después el sector monárquico se va perdiendo poder y llega hasta nuestros días, digamos, en lo que conocemos las grandes corporaciones que dominan justamente el comercio del mundo. Pero en este momento están en proceso todavía de construcción, ¿no? Estos grandes sectores burgueses que necesitan justamente a los sectores feudales para poder llevar adelante estas grandes empresas. ¿Cuál era la función? Dice, ¿no? Bueno, la función primera era capitalizar, ¿no? Esto. Y después llevar adelante justamente el intercambio comercial, ¿no? Y poder traer la riqueza a los reinos y a los burgueses. Estos sectores, estas dos grandes empresas que poseían puertos, ejércitos, una gran flota para llevar adelante el comercio. También tenía otros elementos, ¿no? que son los que establecen el posterior nacimiento y ya solidificación del capitalismo. Por ejemplo,
Uno de los elementos son los bancos, ¿no? Acá aparecen ya firmemente la existencia de los bancos. Para llevar adelante los intercambios comerciales, aparecen los bancos como elementos para poder justamente controlar y administrar toda esta riqueza y hacer estos intercambios comerciales en los distintos lugares del mundo. Los bancos cumplen una función fundamental dentro del modelo capitalista. Otro de los elementos, y característicamente del sector inglés, es que también se asocian con sectores que están por fuera y que juegan en contra de las propias reglas que ellos establecen. Me refiero, por ejemplo, los ingleses contrataban a mercenarios, habrán visto en las películas, a los piratas, los contrataban para poder saquear a los barcos de las otras empresas. Entonces, digamos, con eso les garantizaban pérdidas y se garantizaban ellos ganancias justamente para poder mantener el comercio internacional bajo su control. Esta fue una de las estrategias más importantes, ¿no? con las que los ingleses llevaron adelante lo posible. Si no, imagínense, si ellos enviaban flotas navales a saquear a barcos de la otra empresa, se declaraba inmediatamente una guerra. Para no llegar a eso, se contrataba a otros sectores que estaban por fuera de los contratos, ¿no? Y que cumplían la función justamente de poder saquear y llevar a pérdida a la otra compañía, ¿no? Los holandeses habían diseñado un sistema de protección bastante interesante en el cual, además de tener barcos de gran tonelaje, también los habían armado con cañones, ¿no? Para poder protegerse justamente de estos saqueadores, ¿no? Esto también innova porque en un solo navío vos llevabas los productos, cargabas una gran tripulación, tenía su propio sistema de defensa y esto, digamos, en cierta manera disminuía los costos de no tener un ejército constantemente, una flota naval protegiendo a estos barcos comerciales, ¿no? Esta estructura, este modelo, ¿no? de estas dos grandes empresas, después se sostiene hasta el día de hoy, ¿no? Para que tengan una idea, en el mundo actual, en Somalia, el único lugar donde existen piratas hoy en día, que son saqueadores de los grandes buques mercantes que pasan por el Cuerno de África, la protección naval está presente ahí. Hay ejércitos de muchas naciones, hay ejércitos el ejército inglés, el ejército francés, el ejército australiano, el ejército estadounidense también, que tienen flotas navales protegiendo a estos buques mercantes para que no sean saqueados, ¿no? Digamos, estos modelos que se establecen con estas compañías se siguen, digamos, sosteniendo alrededor del mundo. Bueno, esa pregunta, bueno, está. Y voy a responder una más. El rol de la expansión, el rol de la tecnología marítima. Bueno, el desarrollo tecnológico es un elemento central para llevar adelante estas expansiones y es también uno de los elementos que se sostiene en los siguientes siglos como base del modelo capitalista. El desarrollo tecnológico es lo que permite justamente llevar adelante estos grandes intercambios comerciales. En este momento, bueno, es el barco a vela, ¿no? El barco de gran tonelaje, ¿no? Barco más grande, más resistente, con mayor capacidad para llevar mercancías, una tripulación más especializada también, ¿no? Digamos, empiezan a aparecer los grandes centros de formación navales, los grandes centros de desarrollos navales, para poder mejorar el transporte
esta mercancía. Empiezan a aparecer también tecnologías, ¿no? Para llevar adelante el transporte, ¿no? Digamos, no solo los barriles en los cuales se los cargaba con las mercancías, sino también la forma de conservación, ¿no? de las mercancías adentro de estos barriles también empieza a mejorar, y esto garantiza que los productos lleguen de un punto A a un punto B con mayor calidad, ¿no? Y también el uso de mapas, ¿no? Que empiezan a cartografiarse todas las rutas comerciales, ¿no? Se empiezan a establecer justamente técnicas de navegación, se perfeccionan, ¿no? Ya habíamos visto que Colón logra justamente con el uso del astrolabio llegar, ¿no? Y ubicarse usando el posicionamiento de las estrellas, ubicarse a través de cálculos matemáticos en un mapa, ubicarse en la posición en la que estaba. Esto se va perfeccionando, ¿no? Aparecen mapas más exactos, cada vez más precisos, y estas tecnologías permiten que justamente el intercambio comercial pueda llevarse más fácilmente y con menos riesgo y con menos pérdidas, ¿no? Después, posteriormente, ya para la revolución industrial, esto tiene un salto dimensional, ¿no? Porque se empiezan a aparecer, por ejemplo, no solo los modos de producción cambian, sino que también las tecnologías sufren un intercambio, un avance muy desarrollado que hace que aparezcan nuevos elementos. Por ejemplo, uno de los desarrollos más importantes dentro del comercio internacional, uno de las tecnologías, es ya para el siglo XIX, son los barcos frigoríficos, ¿no? Digamos, ya podés llevar elementos frescos de un lugar a otro, ¿no? Ya no tenés que encurtirlos, sino que tenés que solamente subirlos al barco y que se mantienen refrigerados. Eso también es un avance y que se sostiene, ¿no? en el modelo capitalista hasta el día de hoy, ¿no? Como un elemento central para llevar adelante los intercambios comerciales y poder llevar adelante estos modelos de saqueo en el mundo. No sé qué es lo que no entendiste, pregunta. Porque me hace un copy and paste, es decir, copiar y pegar la pregunta. Del TP2, sí, ahora lo respondo. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas, a ver, vamos directamente a lo importante. ¿Tienen preguntas? Bueno, no tienen preguntas. Bueno, yo tengo preguntas hacia ustedes. A ver si alguien me puede justamente dar algún concepto. A ver. Dice, describa los 3 factores políticos, biológicos y militares en el sometimiento de las civilizaciones. ¿Alguien puede responder eso? ¿Alguien? Bueno, vamos a detener la grabación, ¿no? Hasta acá llegó el práctico número 3, ¿no? Que hemos analizado las expansiones europeas en el resto del mundo, las ocupaciones, la expansión territorial y la ocupación territorial y las distintas estrategias de saqueos en el mundo.